Mega Noticias, con Magda Bastida. Es momento de saludar y darle la bienvenida a Juan María Naveja. Mi querido Juan María, ¿cómo estás hoy? Saludándote con mucho gusto y preocupación, mi querida Magda, saludando a la audiencia Mega Noticias MX, y te dejo a ti todo el foro porque yo te leí muy temprano en Twitter. Con mucha preocupación y con mucha indignación por la situación que se sigue atravesando en nuestro país en torno a la libertad de expresión, en torno al poder seguir realizando nuestro trabajo, Juan María. Me parece que la prensa está en riesgo en este momento y no se están dando las garantías para poder ejercer el periodismo cuando es tan delicada la situación y cuando se supone que contribuimos al mismo tiempo a informar a la sociedad para que pueda llegar a tomar mejores decisiones y para construir al mismo tiempo un país más democrático. Magda, el día de ayer vi algo que no suele ser muy frecuente en nuestro gremio. Somos muy gregarios, la verdad es que no somos un gremio que se una en muchas causas, pero ayer varios compañeros en varios noticiarios se hicieron solidarios con nuestra compañera Sara Landa, que el día de ayer, ella trabaja para Mega Noticias en Jalapa, y el día de ayer fue motivo de uno más de las formas de actuar del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. Nuestra compañera simplemente estaba planteando preguntas y lo único que recibió fue una respuesta agresiva, alevosa, falta de respeto, que cuando viene de un sujeto que ya trae una trayectoria de esta naturaleza, que es arropado por el presidente de la República, pues simplemente nos pone a preocuparnos porque, Magda, Veracruz es el estado con el mayor número de periodistas asesinados. Esto es lo que hay que decir de pasada. Pero lo más importante, lo central, es que desde hace mucho tiempo advertimos que si desde la máxima tribuna de la nación hay constante agresión contra los medios de comunicación, contra los informadores, por simplemente hacer su trabajo, no es porque se esté calumniando, porque se estén presentando mentiras como se trata de decir cada miércoles y que se maquillan mil cosas. Estamos hablando de que es un golpe contra la libertad de expresión, y no porque nos personifiquemos en eso, no, porque el periodista es un representante de la sociedad que sirve o debe servir como contrapeso ante el poder. Y cuando el poder es infinito, como está sucediendo hoy en México, pues no se puede. Tú puedes observar, mi querida Magda, cómo la mayoría de los noticiarios transmiten, si no es en vivo, con constantes resúmenes lo que dice y deja de decir el presidente. Es decir, la resonancia que tienen las palabras de Andrés Manuel López Obrador van impactando. ¿Y en qué ha derivado esto? En la aparición de estos tipos, el Barbosa de Puebla, el Cuitláhuac García de Veracruz, el gobernador de Jalisco, que también ha hecho lo propio. ¿Y en qué ha derivado todo esto? Bueno, Enrique Alfaro es el nombre del gobernador de Jalisco. ¿En qué ha derivado todo esto? Que hoy tenemos las explicaciones de artículo 19, de organismos continentales, de organismos importantes de la sociedad civil, que están hablando de lo que significa golpear a la libertad de expresión, y que incluso ayer lo comentábamos, mi querida Magda, lo que sucedió en Estados Unidos, en donde los senadores Tim Kaine de los demócratas y Marco Rubio de los republicanos le pedían al gobierno de Biden, le estaban solicitando que interviniese porque en México la libertad de expresión está en juego después de que en este año van 5 periodistas asesinados, mi querida Magda. Ahora, se le estaba comentando acerca de esto que ha generado tanta controversia directamente en Veracruz, ¿no? Acerca de los ultrajes a la autoridad, este delito por ultrajes a la autoridad. Y en torno a eso iba la pregunta, ¿no? El asunto es la forma en la que responde el gobernador en este sentido a la prensa, en este caso nuestra compañera, cuando verdaderamente nuestra labor como periodistas es cuestionar, es preguntar para que la gente pueda tener ese derecho a la información. No, y estaba preguntando de una manera serena. En ningún momento se turbó, en ningún momento perdió el control. Hubo un momento en que ella hizo una afirmación absoluta, y eso le sirvió a Cuitláhuac cuando ella decía: todos los colegios de abogados están haciendo eco de este tema. Dice, ¿todos? Dice, bueno, casi todos. Es que yo conozco uno. Y allí le empezó a enfrentar, a atacar, a agredir.
Bueno, ¿de qué se trata, Magda? Y más todavía, que ni siquiera la educación frente a una mujer, que yo no quiero hacer aquí cuestión de géneros, porque cada uno hace su trabajo, pero me parece que Sara en ningún momento le faltó al respeto y el gobernador sí fue de veras un tipo impropio, que fue un sujeto que perdió completamente los estribos, Magda. A ver, es que esta tarea que tienen los gobernantes, Juan María, se tiene que entender es responder a esos cuestionamientos genuinos por parte también de la sociedad y que nacen del pulso de la realidad que se tiene en el día a día, ¿no? Sin embargo, resulta lamentable más aún por el contexto que actualmente se está viviendo en torno al ejercicio periodístico, en donde lo hemos comentado en otros momentos, Juan María, pues la prensa hoy está siendo asediada, ¿no? Se está tratando de callar la verdad. Hablamos de 5 periodistas al menos que han sido asesinados ya en lo que va de este año y que bueno, México está catalogado como un país muy poco seguro para poder ejercer este oficio, el periodismo. Fíjate qué drama. Estamos en una situación en que no podemos ni siquiera saber el número exacto de informadores que han sido asesinados. Hay quienes te hablan ya de 30, otros te hablan hasta de 50. No existe una contabilización real porque lamentablemente estamos observando que muchas veces asesinan a los que viven en lugares pequeños, en lugares en donde no tienen la gran resonancia que pudieran tener casos como lo que sucedió con el terrible asesinato de Lourdes Maldonado en Tijuana, y que puedes observar que este caso, como otros que hemos visto, pues toman cierta notoriedad, pero no la aclaración. Y te pongo el caso de Javier Valdés para no concentrarnos nada más en este sexenio. Javier Valdés, asesinado en Sinaloa, igual sigue su caso sin ser esclarecido, y pues parece que duermen estos casos el sueño de los justos, porque no sabemos ni cuántos, ni quién, ni en qué momento va a haber un castigo para estos agresores de informadores. Sí, por supuesto, es esa impunidad trampante, Juan María, ¿no? La que se termina extendiendo y que al final del día, pues es vergonzoso de pronto el toparte con esta realidad, el toparte con gobiernos que son incapaces de proteger, ya no nada más a los periodistas, a los defensores de derechos humanos, de proteger a un país entero, ¿no? Si no se está haciendo a través de las autoridades, pues ¿quién lo va a hacer? Es que si se van perdiendo los límites, entonces les van saltando las ganas de incursionar en otras áreas, mi querida Magda. Y bueno, pues antes de que terminemos, primero, toda nuestra solidaridad para Sara Landa por la forma en que fue maltratada el día de ayer. Una compañera que hizo su trabajo en Mega Noticias Jalapa el día de ayer, y ahí está. Tú fuiste quien inició esta mañana esta defensa, esta expresión que hiciste de liberación de lo que estamos tratando de hacer, pues para entrarle a otros temas, mi querida Magda. Así es, mi querido Juan María, y hay otros temas también. A ver, no me gustaría dejarlo pasar, aunque la verdad es que la lectura que le doy a esto que voy a comentar a continuación es mucho, que me suena distractor, pero me gustaría conocer qué piensas al respecto. Oye, ayer estábamos platicando acerca de la visita del representante encargado de combatir el cambio climático en Estados Unidos y que de pronto pues terminó siendo un tanto opacada esta noticia, pues a raíz de las declaraciones que daba el gobierno federal en torno a la relación con España, que se tenía que poner en pausa. Ya surgieron también distintas voces en donde pues desaprueban totalmente los dichos del presidente en este sentido, pero a mí me gustaría que nos platicaras un poco, tú que conoces ese feeling y esta información también a nivel internacional, Juan María, ¿qué alcances podría llegar a tener? Fíjate lo que son las cosas. En este caso, la llegada de John Kerry no mandaron a cualquiera, mandaron a quien tiene la categoría de secretario sin cartera, un embajador plenipotenciario del presidente Biden, porque no se estaban entendiendo bien las cosas con respecto a la posición de Estados Unidos con respecto a la contrarreforma económica en México. Y como no se entendió o no se quiso entender lo que dijo la secretaria de Energía hace 22 días, lo que se comentó con respecto a las declaraciones del embajador Ken Salazar, pues entonces llegó el grandote, llegó el que tiene derecho de picaporte en la Casa Blanca, que es John Kerry, para establecer claramente que Estados Unidos no va a permitir que se pase por encima de los empresarios que han invertido en México, y que obviamente, como que existe un acuerdo trilateral, pues también se va a exigir que cumpla México
con la parte que le corresponde al acuerdo trilateral. Pero más todavía, y aquí con lo que me estás comentando, Magda, España está realmente sorprendida con las posiciones del presidente. Ayer que una pausa, ahora trató de matizar y aclarar, y lo que hizo hoy el gobierno de España fue rechazar, leo textualmente de la carta que envió, el gobierno de España rechaza tajantemente las descalificaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en los últimos días contra España. Y recuerda, mi querida Magda, que más de 175,000 españoles viven en México y cerca de 30,000 mexicanos en España. Recuerda, y ellos dicen que son 7,000 empresas españolas en México. Dice, la inversión española se eleva por encima de los 70,000 millones de euros y la mexicana en España más de 25,000 millones. Es la respuesta de hace unas cuantas horas por parte del gobierno de España ante esta situación que, como estabas diciendo, mi querida Magda, es una cortina de humo para que ya no se siga con la casa de Houston, mi querida Magda. Por supuesto, y a ver, estábamos hablando también en días pasados de estas relaciones diplomáticas con Canadá, la grosería que se interpreta, ¿no? ¿Por quién estábamos mandando, no? Salmerón, oye, pues finalmente generó ahí un asunto de muchísima controversia y ahora en este caso España, y nada más cerraría pues citando esta magnífica infografía que elaboró Reforma, en donde habla de que la inversión española es la segunda más importante para México y se concentra principalmente en los servicios financieros y en generación de energía. Pero pues bueno, el asunto energético que le sigue pegando bastante al gobierno federal. Ya vemos en qué termina todo esto y bueno, pues hasta dónde llega a fracturarse hasta cierto punto la relación, aunque hay intereses de por medio, pues me parece que se siguen con estas descalificaciones y se sigue tensando la relación entre ambos países. Gracias, querido Juan María, te veo mañana. Será un placer y cierro diciéndote, mi querida Magda, que hoy The Economist ha presentado su mapa de la democracia y México no aparece en esa tesitura de gran democracia. Aparece más cargada al autoritarismo, pero ya lo platicaremos, mi querida Magda. Ya lo platicaremos y lo analizaremos porque sin duda hay muchos focos rojos que se encienden en este momento. Gracias, Juan María. Nosotros hacemos un corte, regresamos con más.